Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí saludándoles. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes un nuevo capítulo de mi testimonio de vida. Hoy hablaremos sobre un tema muy especial, la existencia del demonio y los momentos que yo he tenido personalmente en sus manifestaciones conmigo, algún tipo de experiencia espiritual relacionadas con él. También veremos algunas citas bíblicas que nos van a mostrar sobre su existencia y sobre lo que él viene haciendo en el mundo. Vamos a comenzar con la palabra de Dios. En el Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, es fundamental para poder entender un poquito lo que ha pasado. Se los voy a leer. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados juntos con él. Si nos damos cuenta, aquí en este pasaje de la Biblia, pues podemos entender y comprender un poquito cómo la existencia del demonio es real, fue arrojado del cielo y su propósito es alejar al hombre del amor de Dios. Voy a contarles ahora 4 acontecimientos que yo he tenido en mi vida. Dentro de la renovación carismática, tuve varias experiencias que me hicieron comprender que la lucha espiritual es real. Les compartiré 2 de ellas. Una mujer llegó una mañana ahí en la comunidad de la renovación carismática y yo me acerqué a ella y le dije, ¿en qué le puedo servir? Y la señora me dijo que quería hablar con Ricardo Mischler, ahí en la renovación carismática, y que quería una oración. Le hablé a Ricardo, la invitó a pasar a su oficina y estuvo ahí adentro con ella un ratito. Sale Ricardo de la oficina y me llama y me dice, Juan Antonio, ven, necesito que me acompañes a hacer oración con esta señora. Es una oración de liberación, vamos a hacer un exorcismo, así es que tú solamente dedícate a hacer oración sobre ella, con el don de lenguas, y yo me dedicaré a todo lo demás. Ricardo empezó a hacer oración con ella, con la Biblia, leía algunos pasajes de la Biblia, yo estaba detrás de la señora tocándola y haciendo oración, y de repente la señora empezó a cambiar sus gestos. Gritaba, vomitaba, aullaba, y la verdad es que fue una experiencia muy impactante. La señora cambió en algún momento su fisonomía, por llamarlo de una forma, y yo estaba muy impactado, la verdad, honestamente estaba sumamente impactado. Imagínense estar ahí en esa oración. Y Ricardo seguía leyendo la Biblia y seguía orando y diciéndole al demonio que se saliera, y la señora volvía con los gritos y volvía a hacer pues atacar de alguna manera un poco a Ricardo, como que a querer salir encima, y yo seguía haciendo oración hasta que pasaron alrededor de 2-3 horas de estar con ella y Ricardo dijo, bueno, creo que ya quedó liberada, y nos pusimos a darle gracias a Dios, a alabarlo, y cantamos con la señora, y la señora quedó muy tranquila. Una cosa curiosa que les quiero yo comentar es que días antes había yo sentido la necesidad de hacer ayuno completo, dejar de comer, solamente tomar agua. Yo no entendía la razón por la cual sentía yo esa necesidad de estar en oración.
Yo lo que sí recuerdo es que ayuné y se lo ofrecí a Dios por lo que Él quisiera hacer. Yo me imaginaba que era algo particular para mi vida, en fin, bueno, era en particular para mi vida. Al término de la oración con esta señora se lo comenté a Ricardo. Y Ricardo me sacó la Biblia y me dijo, Juan Antonio, Jesucristo lo dijo. Hay determinadas expulsiones de demonios que solamente se salen con oración y ayuno. Y así fue. Eso fue lo que me pasó a mí. Ayuné para que Dios me diera la fortaleza espiritual para ese momento de exorcismo con esta mujer. En otra ocasión, quiero hacer un comentario nada más para que ustedes lean el capítulo 9 de Marcos, que dice: esta clase de demonios solo se expulsa con oración y ayuno, para tenerlo en cuenta, que es bíblico y que está ahí en el capítulo 9, versículo 29 de San Marcos. En otra ocasión, una familia llegó ahí a la comunidad. Nosotros ya nos habíamos extendido a la zona de Satélite y hacíamos allá un día a la semana, íbamos Pepe Alonso y yo a hacer allá oración con las familias que estaban allá en Ciudad Satélite. Y en una ocasión Pepe llegó con esta familia y nos pidió a los miembros de la comunidad que teníamos que hacer oración con esta familia. Era una familia, además, muy bien acomodada, con recursos económicos, aparentemente de una buena educación, en fin. Y esta familia, pues, llegó a pedirnos oración por liberación. La señora, la mamá en esta familia y dos de sus hijas, principalmente, se dedicaban a todo lo que es espiritismo, brujería, lectura de cartas, tarot, todo este tipo de cuestiones, la ouija, llevaban fetichitos con los dichosos alfileres, en fin, todo este tipo de cuestiones. Que además, les comento, pues esto está en la Biblia, en Deuteronomio 18:3, dice que no haya delante de ti nadie que consulte a los astros, a los espíritus, porque todo esto es abominación delante de Dios. Entonces nosotros lo que hicimos con esta familia es que ellos querían una conversión, ellos querían liberarse de toda esta situación porque el demonio estaba ahí muy fuertemente metido en toda la familia con todo este tipo de prácticas, y ellos llevaron en cajas los libros, los fetiches, todas las velas, todas estas cosas que ellos utilizaban, la ouija, todo lo que utilizaban para hacer todo este tipo de actividades. Les quiero leer una parte, por qué les hicimos llevar todo esto allá a la comunidad. Y tratamos de tomar el ejemplo de lo que pasaba en los primeros Hechos de los Apóstoles, que dice en el capítulo 19, versículo 18. Bastantes de los que habían practicado delante de todos, muchos de los que habían creído venían a confesar y a declarar sus prácticas. Y calcularon el precio de los libros y hallaron que subía a 50,000 monedas de plata y los quemaron delante del pueblo. Eso hicimos nosotros. Agarramos los libros, todos los demás utensilios, la ouija, y en oración toda la comunidad, que éramos como 50, sobre todo los jóvenes que éramos los que estábamos ahí, quemamos todos estos utensilios. Les quiero comentar una cosa curiosa que pasó de la acción del demonio. Pusimos gasolina, alcohol, no me acuerdo qué fue, pero un instrumento para que se quemara rápido. Y la ouija no se quemó. Quedó intacta, sin ningún problema. Volvimos a hacer oración, volvimos a echarle alcohol o gasolina, no me acuerdo qué lo que había, y la ouija seguía prendida. Hasta que Ricardo nos hizo un comentario. Jóvenes, Dios nos está probando en la fe. No tengan miedo, hay que confiar en Dios, Dios va a actuar y todo va a desaparecer. Volvimos a hacer oración
y Ricardo gritó: en el nombre de Jesús pedimos la liberación. Y en ese momento la ouija se quemó inmediatamente, rapidísimamente. Quiero exagerar, hasta como se quema una hoja de papel de cigarro. Así, de ese tamaño. Esa es la acción del demonio. Ahí estaba presente y actuando. Quiero poner otra prueba, ya no estando, bueno, sí estando en la renovación carismática, perdón, el accidente personal que yo tuve, que para mí fue como también un parteaguas. Dios nos prueba en las circunstancias de dolor y en los momentos en los que de alguna manera quiere decirnos algo y permite que el demonio entre, como le pasó a Job. A Job se comenta, Job era un hombre millonario, era un hombre que tenía todo, y Satanás se acerca a Dios. En los primeros capítulos de Job, en el primer capítulo ahí lo pueden ver, y le pide, claro, tú, Job tiene todo, ¿cuándo va a negarte? Entonces Dios le dice a Satanás: le voy a quitar todo, no te preocupes, Job va a seguir siendo un fiel a mí. Así pasó, se lo quitó y Job fue un hombre fiel. Esto lo digo para que vean cómo Dios permite a veces que Satanás nos pruebe en la fe. Yo siento que eso me pasó a mí. Yo tuve un accidente muy grave, donde hoy por hoy, en ese accidente, analizando las cosas y viendo el coche como quedó, pues yo debía haber estado muerto. En un Volkswagen iba yo rumbo a mi casa, y después de una boda, yo ya no tomaba, acuérdense que se los dije en mi primer testimonio, pero pues yo estaba ya muy cansado, había yo ido a repartir a mi novia, a mi abuelo, había yo ido a regresar y buscar a gente y repartirlas a sus casas, y eran como las 2, 3 de la mañana después de la boda de mi hermano, y yo estaba agotado. Mi primo Rafael, que venía a mi lado, él sí estaba un poquito pasado y venía ya dormido en el coche. Y de repente, pues en una cabeceada que yo di, me fui contra un poste de concreto y lo tumbé. El poste me cayó encima. El coche quedó destrozado. Yo, bueno, pues me rompí aquí la mandíbula, se me botaron todos los dientes, un golpe en la pierna muy fuerte. Mi primo se fue a estrellar contra el vidrio, se rompió la mandíbula en 4 pedazos. A mi primo, cuando lo operaron, le tuvieron que dar como 150 puntadas en la cara. En fin, fue terrible. Cuando en eso llegó un carro detrás de nosotros, fue la providencia divina, llegó, le pedí ayuda, me llevó a su coche, yo saqué a mi primo con no sé con qué fuerzas, las fuerzas de la adrenalina, lo saqué yo solito, lo llevé al coche, mi primo estaba totalmente inerte, y nos fuimos a mi casa. Cuando llegamos allá, pues, mi hermano dice que mi primo estaba muerto, aparentemente. En fin, transcurrió, me operaron, a mi primo lo operaron, y estando yo ya convaleciente en mi cama, yo entendí una cosa, que Dios había permitido eso por algo muy particular. Como lo he comentado en otras ocasiones, hoy, viendo esta prueba que Dios permitió que pasara en mi vida, viéndolo en retrospectiva, obviamente después de mis 71 años de existencia, pues veo que aquí estoy hoy con este mensaje que les estoy dando. Veo a mis hijos, tengo a un hijo sacerdote, he tenido una vida de testimonios que les he venido contando delante de Dios, en la Iglesia Católica, en fin, que les voy a seguir contando. O sea, Dios permitió que yo viviera por una razón particular. Y yo entendí en ese momento que Dios tenía también un plan para mí, que Dios me había escogido, como te escoge a ti, que estás ahí viendo este video, como nos ha escogido a todos desde el bautismo, nos ha elegido para ser sus hijos, y tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, a veces Dios permite que sucedan este tipo de pruebas en nuestra vida para mostrarnos un camino muy particular. Me pasó también, ya estando yo casado, un día estaba yo en la Ciudad de México viviendo con mi esposa, ya mi hijo Juan Antonio
había nacido, tendría meses de nacido, y un día, por circunstancias X, me quedé sin trabajo. Me habían ofrecido un trabajo muy bueno y había yo renunciado a otro muy bueno también, pero este que me habían ofrecido pues era mejor, obviamente. Pero por circunstancias que no recuerdo muy bien, pero no llegaba el trabajo y no llegaba la contratación y yo ya tenía 2 meses sin trabajo. Una noche, estando ahí, empecé a sentir ya a punto de dormir, o dormido, perdón, estaba yo ya dormido, empecé a sentir una experiencia muy particular en mi vida, en mi cuerpo. Me despertó un frío aterrador, empecé a ver luces por todos lados y un olor, aunque no lo quieran creer, a azufre muy fuerte. Y en el otro cuarto que teníamos enfrente de nosotros, la cuna de mi hijo Juan Antonio empezó a sacudirse de manera bastante abrupta. Tenía un jueguito que sonaba en las campanitas y se oía muy fuerte. Me levanté, obviamente, un poco contrariado por todo lo que estaba pasando, y me fui a ver a Juan Antonio, y Juan Antonio estaba profundamente dormido. El juego ni se movía, pero ahí estaba. En ese momento no le puse tanto caso a la circunstancia, pero bueno, me regresé a mi cama, intenté dormir otra vez y creo que me volví a dormir. Pero otra vez me despertó este frío. Al abrir los ojos, los colores y el aroma muy fuerte y la cuna de Juan Antonio otra vez sonando muy fuerte. Volví a ir a su cuarto y estaba Juan Antonio profundamente dormido sin ningún movimiento. Me regresé a mi cuarto y volvió a pasarme otra vez. En eso ya desperté a mi esposa Leticia y le expliqué lo que estaba pasando, que era la tercera vez que ocurría, y fuimos los dos, al oír los dos que estaba moviéndose la cuna de mi hijo Juan Antonio, muy fuerte, eran sacudidas fuertes. Nos acercamos a la cuna y Juan Antonio estaba profundamente dormido, ni una lágrima, ni un chillido, nada. Ahí estaba Juan Antonio, muy dormido. Regresamos los dos a la habitación y le dije a Leticia, pues Leticia, vamos a rezar porque esto es un ataque del demonio. Y nos pusimos a rezar. Y estando rezando, pues el Padre Nuestro, el Ave María, rezamos pues algunas oraciones de petición, de ayuda, que nos inspirara el Espíritu Santo. En eso yo abrí la Biblia y lo abrí en el capítulo 43 de Isaías, que dice lo siguiente, se los voy a leer. Ahora dice, así Yahvé tu Creador, Jacob, que te he formado Israel, no temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si atraviesas un río, yo estaré contigo, y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de llamas, no te quemarás. No temas, pues ya estoy yo contigo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del mensaje que yo recibí en ese momento? Leticia y yo nos pusimos a llorar profundamente. Y yo le dije a Leticia, ¿sabes qué, Leti? Yo creo que Dios tiene un plan para Juan Antonio muy particular por este ataque del demonio. Hoy Juan Antonio es sacerdote, es un sacerdote legionario de Cristo haciendo una gran labor. Ahorita se encuentra en Saltillo, ya lo entrevistaré yo aquí y él les platicará su vocación, pero esa fue una circunstancia muy particular. Y les digo, además del milagro que tuvimos en ese momento de Dios, al día siguiente de esta situación, me llamaron del trabajo y me dijeron que ya tenía yo el trabajo, que me presentara yo a trabajar en ese momento. Así es que la respuesta de Dios fue inmediata. Dios nos prueba, pero también nos da las formas para salir adelante si confiamos en Él, si estamos en oración y creemos y tenemos fe. Bueno, pues con todo esto estamos viendo que realmente la lucha es continua. No quiero sonar alarmista, pero el demonio está siempre al acecho, deseoso de frustrar los planes que Dios tiene para nosotros, especialmente en el apostolado.
Su único interés es que nuestras almas no lleguen a gozar del reino de Dios. Por eso debemos estar alertas y vigilantes con los que vienen. Quiero leerles una parte del Nuevo Testamento que dice en Efesios 6, capítulo 10. Por lo demás, háganse fuertes en el Señor con su energía y su fuerza. Pónganse, y fíjense bien aquí lo que nos quiere decir San Pablo, pónganse la armadura para poder resistir las maniobras del diablo. ¿A qué se refiere con una armadura? Como un soldado. Nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los espíritus del mal. Nuestra lucha no es contra el hombre con hombre, tengámoslo claro, son contra los espíritus del mal. Por eso, tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza, la verdad como cinturón, la verdad. La mentirita más piadosa va en contra de Dios. Siempre tenemos que ser valientes y enfrentarnos con la verdad. El demonio nos va a decir, hombre, una mentirita piadosa no pasa nada. Sí pasa. En el tiempo, mentira tras mentira pasa. Y una pequeña mentira se hace una gran mentira. Entonces, siempre la verdad delante de nosotros. La justicia como coraza. Hoy en día actuamos constantemente, injustamente con todo mundo. Con los más necesitados, con los pobres. ¿Cuánta riqueza hay en el mundo? ¿Cuánta pobreza hay en el mundo? ¿Por qué? Porque no somos justos. El hombre no es justo. El celo por el Evangelio como calzado. O sea, el Evangelio es el que debe de ser nuestro andar. Con él debemos caminar, con la palabra de Dios en la mano. El escudo de la fe, el casco de la salvación, la fe ante todo. La verdad la tenemos aquí, escrita. Por eso la fe debe de estar en nosotros todo el tiempo, creyendo que Dios ha venido a salvarnos y que Dios es nuestro Redentor y que Jesucristo murió en la cruz y resucitó por todos nuestros pecados para traernos vida, para darnos la vida y no la muerte. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta cita de Efesios 10, ténganla siempre muy presente porque es la que nos da precisamente la razón para poder pensar y andar en el camino, en la lucha que tenemos que experimentar todos los días, pensando que no es contra el hombre, sino es contra el demonio que está ahí viendo a quién destruir. Un arma que nunca nos debe de faltar en todo momento es precisamente ella, María. Ya les hablaré de los momentos que yo he tenido con ella. Quiero terminar esto de lo que estoy hablando de la Virgen con un testimonio muy significativo de un exorcista italiano, el padre Balodín, que decía: Santa María, Nuestra Señora de Guadalupe, Reina del Tepeyac. Él utilizaba este momento cuando en sus exorcismos el padre Balodín decía: Santa María, Nuestra Señora de Guadalupe, Reina del Tepeyac, y en ese momento quedaban liberadas las personas. Él experimentó este acontecimiento porque el demonio no podía soportar escuchar el nombre de la Virgen de Guadalupe. El demonio, dice el padre Balodín, que pronunciaba la palabra Coatlicue, relacionada, y el sacerdote es un sacerdote italiano, o sea, fíjense nada más lo que escuchó, la palabra Coatlicue, que está relacionada en la antigua mitología azteca, como símbolo del dominio que la aparición de la Virgen de Guadalupe destruyó para siempre. Esto nos enseña que la Virgen María, especialmente bajo su advocación de Guadalupe, es una poderosa intercesora y protectora del pueblo mexicano. Concluir en este momento este testimonio: la lucha espiritual es real,
Pero no debemos tener miedo. Cristo ha vencido al demonio con su cruz y nosotros participamos de esa victoria cuando vivimos en gracia. Oramos y confiamos en el poder de Dios y en la intercesión de la Santísima Virgen María. Recordemos siempre que una vida en oración es una oración en la práctica, en los sacramentos, el ir a misa, en la palabra bajo la protección de María, y nos mantendremos así firmes ante toda tentación o engaño del enemigo. Veamos hoy, pues, las señales de los tiempos. El demonio domina el mundo y nos está alejando de Dios. Hoy sabemos leer perfectamente las señales de la naturaleza, el día, la noche, la lluvia, pero a veces no leemos las señales espirituales. Estamos viendo que la inteligencia artificial avanza cada día con mayor impulso y en algunos momentos vemos en ella peligros. Nos anticipamos al calor y nos procuramos de bienes para mitigarlo, pero no estamos visualizando el fuego que nos espera en el juicio eterno. Hoy, no mañana, porque mañana el camino se nos puede perder o se nos acorta. ¿Qué señales estás ignorando deliberadamente? Les pregunto, ¿con qué adversario necesitas arreglarte antes de llegar al juez? ¿Qué dudas estás postergando que se multiplica con interés? Hablo de las deudas morales. No dejes que el demonio siga ahí controlando tu vida. Lo que hayas robado, restitúyelo. Al que hayas odiado, perdónalo. Al que has ignorado, vuelve a él, especialmente a los más necesitados. Espero, pues, que este capítulo haya sido de ayuda y de luz. Nos vemos entonces la próxima semana. No se olviden darle like al video, seguirme, compartirlo con sus amistades, que ustedes también pueden hacer mucho bien a los que les haya gustado, pero compártanlo, para que de esta manera llegue a mucha gente más que necesita saber de Dios y que necesita conocer de todas estas cosas. Nos vemos a la próxima. Gracias por verme.